Estamos hablando de salud pública en este primer bloque y en la salud pública y especialmente en momentos de emergencia es muy importante este binomio entre la medicina y la ciencia. La medicina que aplica lo que ya conocemos en la lucha contra el factor que genera la emergencia, en el caso de la pandemia, contra el virus, pero también en otros aspectos que están íntimamente relacionados con ese agente causal y que afecta a otros ámbitos, no solo de la salud, sino de toda la vida de los ciudadanos en aspectos que afectan muy profundamente al bienestar social. Y aquí entra la ciencia que genera nuevo conocimiento, que además tiene que, en una velocidad muy rápida, transformar el conocimiento en innovación, que además permite diseñar actuaciones y procesos para la respuesta, para la mitigación, también para la recuperación cuando pasa lo más duro de la emergencia, que permite hacer análisis riguroso de lo que está sucediendo en tiempo real y que además, ya pasado el tiempo, es también a través de la ciencia cómo tenemos que realizar la evaluación de lo que sucedió y obtener lecciones aprendidas. La vacuna, ya el director general en la introducción hablaba de la vacuna y esto es lo que primero pensamos al hablar de ciencia, pandemia. Cualquier persona, cualquier ciudadano lo conoce y esto es algo muy, muy bueno. Fue un reto de dimensiones mayúsculas y creo que uno de los mejores logros que como humanidad hemos tenido. Cambió nuestra perspectiva de vida, salvó muchas vidas. Pero no profundizaré en la vacuna precisamente porque es bien conocido. Hubo otros muchos investigadores de otras muchas disciplinas. Estoy segura que muchos de los que estáis aquí, que contribuisteis desde el conocimiento, desde diferentes perspectivas, y aquí pongo como ejemplo algunas de las prioridades temáticas que la convocatoria del Fondo COVID, que sacamos el 19 de marzo del año 2020, de forma rapidísima, tras la declaración de la emergencia internacional. Y como veis, la generación, la producción, el descubrimiento de vacunas era una de las líneas, pero había muchas otras vinculadas a aspectos clínicos, epidemiológicos, también a aspectos que no tenían que ver con las ciencias médicas o con las ciencias de la vida, vinculadas a factores sociales, a percepción en la pandemia, a factores económicos, a impactos a largo plazo. Y aquí se generaron equipos multidisciplinares de diferentes instituciones en todo el país que lo que nos ofrecían era nuevo conocimiento a una velocidad vertiginosa. Porque para sacar conclusiones y para sacarlas además en tiempo real, nos basamos en asunciones teóricas. Descubrimos que algunas de aquellas asunciones teóricas no eran precisas, pero además en datos. Y aquí ya descubrimos, muchos ya lo sabíais antes, pero gran parte de la población descubrió aquí lo importante que es tener datos de buena calidad y que lleguen a tiempo. Necesitábamos generar nuevos datos en múltiples ámbitos del conocimiento, que esos datos se integraran y que se compartieran con criterios de ciencia abierta. La ciencia abierta tuvo un enorme impulso en aquel momento, pero aún estamos trabajando. Y además que una vez que se integraran, que se usaran. Aquí os pongo una de las diapositivas de entonces, la busqué ayer, de todo lo que teníamos en mente a nivel europeo para integrar todos estos datos y explotarlo. Bueno, se pudo hacer mucho, quizá no tanto como nos hubiera gustado, pero sí que quedaron cosas aprendidas de cómo tendremos que reaccionar en una nueva pandemia. Y a continuación os voy a poner solo algunos ejemplos. Soy consciente de que hubo cientos, miles de estudios de investigación. Desde luego no los puedo mencionar a todos y os pido disculpas porque sé que algunos de vosotros colaborasteis. Os voy a contar en primera persona algunos, son poquitos ejemplos, creo que son 5 estudios que hizo el Instituto de Salud Carlos III en este marco de emergencia. El primero, el Estudio Nacional de Seroepidemiología, el estudio que se llamó de seroprevalencia, ¿no? Esto fue no solo un reto científico, sino un enorme reto logístico
Participaron las 17 comunidades autónomas, 28 laboratorios actuando en red con los mismos protocolos, con el mismo inmunoensayo. Se reclutaron a todos los participantes a través de la atención primaria, que en un momento en el que estábamos sufriendo todos tanto, es difícil explicar lo que aquello supuso. Fue un ejercicio de generosidad que yo puedo compartir con vosotros, que no olvidaré el resto de mi vida. Más allá de lo científico, y lo científico fue muy grande, porque no se sabía cuántas personas estaban infectando. Había también un absoluto desconocimiento de cuántos eran asintomáticos, no en España, en el mundo. Gracias a los datos de este estudio que se publicaron en el Lancet, se pudieron diseñar protocolos de desescalada, sabiendo que 1/3 de los infectados eran asintomáticos. Se pudieron hacer modelos, todos los modelos matemáticos, los modelos de enorme complejidad, pero que necesitan datos de entrada precisos, ¿no? Si no, todo son especulaciones. Y además, y paso al siguiente de los estudios, al siguiente de los ejemplos, teníamos algo que ya se venía haciendo desde hacía mucho tiempo en el Instituto de Salud Carlos III, que era el estudio de los excesos de mortalidad. Esto se creó para las olas de calor y ya era algo que venía rodado. Bueno, pues aquí, a través de esta herramienta del MOMO, que se hizo famoso en aquel momento, lo que pudimos ver es una estimación de las muertes que estaban ocurriendo y que no éramos capaces de registrar en un momento de absoluta sobrecarga de todos los sistemas sanitarios y sociales. Pero además, combinando la información del estudio de seroprevalencia con los excesos de mortalidad, pudimos estimar por primera vez también el riesgo de muerte de las personas infectadas. Y esto es algo que vimos desde luego cómo variaba con la edad y con el sexo, y que también se suponía, pero no se sabía. En definitiva, datos que no solo tenían en aquel momento un enorme valor científico, sino también una enorme utilidad para la gestión de la pandemia. Paso al otro de los ejemplos, que es de medicina de precisión, de cómo la información genómica es importante no solo en las enfermedades raras, no solo en las oncológicas, sino también en las enfermedades infecciosas, algo que para los científicos del área era muy evidente, pero para el resto posiblemente no. Y esto fue de enorme utilidad. Los estudios que se hicieron en los laboratorios en muchas partes del país, estos son del Centro Nacional de Microbiología, para identificar las nuevas variantes del virus, junto con todo lo que podía suponer para el diseño de las vacunas que se estaba produciendo en ese mismo momento. No todos son datos biológicos, era también tremendamente importante conocer aspectos sociales. Este estudio también del Instituto de Salud Carlos III es un ejemplo de cómo la percepción social de la pandemia fue cambiando a lo largo de todo su desarrollo. Fue un estudio coordinado por la Organización Mundial de la Salud, que se hizo con el mismo diseño en varios países, y se hicieron varias rondas de un estudio de percepción social. Aquí lo que podéis ver, hay muchos datos, pero este es una pregunta muy concreta de la percepción de la ciudadanía en relación a la pandemia y a su voluntad de vacunarse. Al principio, en torno a una enorme incertidumbre, los datos no estaban claros, pero después España fue, como sabéis, uno de los países donde la vacunación fue uno de los mayores éxitos, pero además vinculado a una percepción muy clara que en otros países no hubo. Este es el último de los ejemplos, porque hay otros muchísimos, pero sí quiero detenerme un momento en él. Es un estudio, es un ensayo clínico, que es el ensayo clínico que ha tardado menos tiempo en ponerse en marcha en la historia de nuestro país y posiblemente en Europa, gracias a la colaboración de la EMS, del propio Instituto de Salud Carlos III y de los 5 hospitales que a velocidad vertiginosa también reclutarán a los participantes en diferentes partes del país. Nunca antes se había administrado, teníamos ya vacunas,
pero aún se administraban vacunas que estaban basadas en la misma plataforma para las distintas dosis. No sé si seguro que lo recordáis. Y la vacunación con pauta heteróloga, es decir, si se había puesto una plataforma primero, o la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, y después una vacuna basada en RNA mensajero, aquello era, bueno, no se había hecho nunca, era desconocido. Y este estudio lo que pretendió es ver la inmunogenicidad, la seguridad de una pauta heteróloga como refuerzo, entre otras cosas porque esto suponía una enorme flexibilidad para las pautas de vacunación. El estudio demostró que esto era seguro y que la inmunogenicidad era muy alta, se publicó en el Lancet, tuvo mucha repercusión internacional, pero también generó una enorme cantidad de bulos y desinformación, e incluso ataques directos, personales, a los científicos que trabajaron en este estudio. Porque ya estábamos en un momento de la pandemia en la que la guerra de la desinformación, en fin, eso había tomado algo que a mí me genera muchísimo dolor y que creo que es bueno también poner aquí sobre la mesa, porque la ciencia salva vidas, pero la desinformación hace justo lo contrario. Y por eso fue tan importante que hubiera científicos y científicas que os involucrarais, que dedicarais vuestro tiempo, vuestra inteligencia a esta labor de divulgación científica, de asesoría científica, y hoy aquí tenemos a expertos en la materia, es decir, hacer de interfase entre la sociedad y los decisores políticos, informando a ambos con rigor, alejados de toda esa, incluso de las mareas de odio, ¿no? que se generaron y que yo, por desgracia, también viví en primera persona. Y aquí pongo algo muy bonito, lo he sacado de la página web actual del Ministerio de Ciencia, porque yo recibía en mi correo electrónico, inundado de millones de mensajes, siempre recibía los informes de la Academia Joven. En el año 2020, en mitad de la pandemia. Y eran de una enorme calidad. Recibíamos todos cientos, qué sé yo, cientos y cientos de mensajes al día, pero estos eran diferentes y estos se tomaban muy en serio, tanto los decisores políticos como estoy segura que la ciudadanía. También hubo un grupo de trabajo multidisciplinar en el Ministerio de Ciencia, de altísimo nivel científico, junto con otros comités de expertos. Por eso, cuando a mí la gente me dice ¿pero hubo comités de expertos? Bueno, yo recuerdo algunas cosas que bueno, pues, quizá no son de ámbito tan público o tan mediático, pero existieron y salvaron vidas. Yo os animo, yo he releído los informes de la Academia Joven, son excepcionales en un momento de enorme incertidumbre, y cómo iban, además, no era un informe, era una serie de informes que iba actualizando la información. Voy terminando y voy un poco a generalizar. Hemos ido de lo más particular, que fue la pandemia, de la COVID-19, pero ha habido otras pandemias y las habrá. ¿Y qué necesitamos en una pandemia? Desde luego, la ciencia tiene que generar conocimiento en los aspectos clínicos, de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación, de atención a las secuelas, pero fundamentalmente tenemos que centrarnos en aspectos de salud pública que tradicionalmente han estado muy desatendidos, reforzar la vigilancia y centrarnos en la prevención. Esto lo hemos aprendido por el mal camino, ¿no? de la peor manera. También hemos aprendido que para que podamos hacer frente a una próxima pandemia y algunos de los elementos que nos permitieron hacer frente a través de la ciencia a la pandemia de la COVID, son necesarios estos elementos. En primer lugar, hubo en aquel momento, y debe de haber siempre, una investigación previa en investigación básica y fundamental. Esta fue la clave de la vacuna y no otra, esta, otras muchas. Pero sin esta no hubiera sido posible. Una ciencia también que esté orientada a las personas, una ciencia con misión.
Colaboración, esto lo vivimos no solo científica, sino multisector, multi-stakeholder, que se dice ahora, estructuras de apoyo muy sólidas, financiadas de forma estable, continuada, sostenida por los gobiernos. Aparte de la iniciativa pública, tienen que estar los gobiernos. Agilidad, que en aquel momento, fijaros lo que os decía con la convocatoria del Fondo COVID, un mes en lanzar una convocatoria, y datos. Me quedo con dos elementos que fueron los más difíciles y lo siguen siendo. La obtención de datos, su compartición, su explotación, como os decía, pero además todo lo que supone una crisis de salud pública para profundizar las desigualdades, no solo las desigualdades en salud, sino también las desigualdades sociales. Por eso, ante estos dos retos, vino el plan de recuperación. Estas son las cuatro líneas estratégicas, cuatro líneas maestras, ¿no?, del plan de recuperación en su conjunto. Transformación digital, fundamental, y aún estamos inmersos en esta transformación digital y lo estaremos. Y los otros tres elementos, las otras tres líneas transversales, tienen que ver con las desigualdades que apuntaba en la diapositiva anterior, en sus diferentes dimensiones: social, territorial, también de género. Y esta es mi última diapositiva. Esto es el proyecto en el que trabajo ahora, a lo largo de los últimos 2 años, al que me dedico cada mañana cuando me levanto. Es el PERTE para la Salud de Vanguardia. Lo que es una parte de este plan de recuperación que está basado en una convicción profunda de que la ciencia puede transformar nuestro modelo económico, que puede transformar nuestro país y que además puede salvar vidas. Una de las 10 políticas palanca del plan de recuperación es el Pacto por la Ciencia y por la Innovación, y ha supuesto el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Público de Ciencia. Aún queda mucho por hacer, muchísimo, pero en la semana pasada salió la encuesta del INE y por primera vez, es un dato histórico, España ha invertido 24.000 millones de euros. Nunca antes había ocurrido nada parecido. Ahora lo que tenemos que hacer es sostenerlo y para eso necesitamos a la Academia Joven. Muchísimas gracias.